Mi Señor y mi Dios, gracias por tu siervo, gracias por la forma que lo has usado, y yo sé que eres tú quien nos usa porque somos siervos inútiles si tú no nos usas. Pero venimos a oír de ti. Espíritu Santo, háblale a este grupo. Y yo sé, tú lo has dicho, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Tú en tu amor y sabiduría quieres ayudarnos, quieres guiarnos, quieres bendecirnos, pero qué necios somos de no oírte. Ayúdanos a oír lo que tú nos quieres decir a través de tu siervo. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Una mano de bienvenida al siervo de Dios. Amén. Dios les bendiga, jóvenes, en sus Biblias, Lucas capítulo 7, Lucas el capítulo número 7. Es un honor estar aquí con ustedes, quiero ser de bendición y gracias por esta conferencia. Lucas capítulo número 7 y vamos a leer versículos 11 al 16, si me siguen con su mirada, lo voy a leer. Dice así la escritura: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Joven, si nota conmigo el versículo 14, la última frase. En esta tarde quiero hablarles acerca del tema: joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Oremos. Padre, ayuda a tu siervo. Señor, tú sabes cuánto te necesito. Hemos orado, hemos estudiado, Señor, hemos ayunado. Pero, Señor, todo sería en vano si no nos visitas ahora en esta tarde. Esconde a tu siervo detrás de tu cruz, Señor. Ayúdame a levantar a Cristo, Señor, y habla a cada corazón, Señor, según su necesidad. Señor, llama a jóvenes, toca vidas. Señor, ayúdanos, Señor, a tener un impacto en este mundo. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Joven, a ti te digo, levántate. Nuestra nación está siendo atacada. La agenda de Satanás está en todo su apogeo. Vemos cómo sigue promulgando el ateísmo, el humanismo, el socialismo, el comunismo, el homosexualismo, el lesbianismo, el liberalismo, el mundanalismo y el materialismo, cuando en sí lo que este mundo necesita es el cristianismo. No cabe duda que el pecado no solamente abunda, sino que también sobreabunda. Desde los tiempos de Adán vemos como el pecado ha abundado, pero en estos tiempos hemos visto que nunca el pecado ha estado tan accesible como lo está ahora. Un joven puede tomar su celular y con 2 o 3 clics ya está viendo adulterio, ya está viendo fornicación, ya está viendo pornografía. El pecado sobreabunda. Vemos que vivimos en tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Parecemos a los tiempos de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Las 3 instituciones que han sido fundadas por Dios están bajo ataque. Por ejemplo, la primera institución, la familia. Vemos los ataques del enemigo hacia la familia.
¿quién iba a pensar que en nuestra nación iban a dar licencias para matrimonios entre dos hombres? ¿Quién iba a pensar que en nuestra nación iban a dar licencias para que dos mujeres se puedan casar? Estamos bajo ataque, la familia joven está bajo ataque. También vemos que el gobierno está bajo ataque. Te guste o no te guste el presidente de los Estados Unidos, es lamentable decir que nunca en la historia de los Estados Unidos hemos visto a un presidente ser atacado como está siendo atacado este presidente. Hemos visto, hermanos, como las tres ramas del gobierno están llenas de corrupción. ¿Por qué? Porque el enemigo, joven, el enemigo ha estado atacando esas tres instituciones creadas por Dios. La tercera institución que el Señor creó, la iglesia. Vemos los ataques de Satanás hacia la iglesia. Vemos como el mundo se ha infiltrado dentro de la iglesia. Y en vez de la iglesia impactar al mundo, y en vez de la iglesia tener un impacto en este mundo, vemos como el mundo ha tenido un impacto en la iglesia. La iglesia, joven, siempre debe estar al lado de la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sin embargo, vemos como la iglesia se ha desviado y se ha ido aceptando cada vez más y más al mundo en vez de pararse por la verdad. La Biblia dice que Cristo es la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es la verdad. Primera de Juan 5:6. Gálatas 2:5 nos dice que el evangelio es la verdad. Y la iglesia, mi hermano, es columna y baluarte de la verdad. Lamentablemente vemos los ataques del enemigo. Tiempos como este, joven, tiempos como este requieren de jóvenes dispuestos a transformar una nación. No solamente una nación, sino también al mundo entero. Tiempos como este se conocen como momentos definidos. Estamos viviendo, joven, en momentos definidos donde necesitamos desesperadamente jóvenes que se levanten por Cristo Jesús. Estoy hablando acerca de jóvenes como David, un joven valiente. La Biblia lo describió como un varón conforme al corazón de Dios. Todo el mundo menospreciaba a David. En 1 Samuel 16, 10 al 13, sus padres lo menospreciaron. En 1 Samuel 17, 12 al 32, sus hermanos lo menospreciaron. En 1 Samuel 17, 33 al 37, Saúl lo despreció. Y en 1 Samuel 17, 42 al 51, vemos que Goliat menospreció a David. Pero gloria sea al Señor que David, aunque era un pastor de ovejas, David caminaba con Dios. David conocía a Dios. David fue el joven que se levantó por Cristo. Y cuando vio que el enemigo estaba atacando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en ese momento definido, David fue aquel joven que se levantó y hizo lo que Dios le llamó. Cuando escuchaba al gigante que menospreciaba a Dios, que maldecía a Dios, David dijo: alguien tiene que cerrarle la boca a ese gigante. Sus hermanos estaban allí escondidos detrás de las piedras. Sus hermanos dijeron: David, regresa a casa, vete a cuidar de las ovejas, regresa a casa. Luego le dijeron: David, esto aquí es para los hombres. Y David le dijo a sus hermanos: aquí yo no veo ningunos hombres. Estaban escondidos detrás de las piedras. Sin embargo, David fue a donde Saúl y le dijo: Saúl, hey, yo una vez maté a un oso, una vez maté a un león y con mis manos tenían a mis ovejas atrapadas, pero con mis manos se la quité de su boca y con mis manos despedacé su boca y Dios me dio grandes victorias. Y cuando Saúl escuchó ese resume que le había dado David a Saúl, Saúl dijo: este es el hombre. Y David fue delante de ese gigante a quien todo el mundo le tenía miedo. Pero había un joven que se levantó. Y joven, a ti te digo, levántate. Ese joven se levantó y fue con la ayuda del Señor. Tenía en su saco pastoril, tenía 5 piedras y tenía una honda. Aunque tenía 5 piedras, jóvenes, solamente necesitaba una piedra. ¿Por qué? Porque esa piedra estaba guiada por la mano del Señor.
Y glorias al Señor, fue y atacó a ese gigante. Y la Biblia dice que con esa piedra, la piedra quedó allí en su frente. Y el gigante cayó al suelo. Y fue David corriendo a prisa. Le quitó su espada y le cortó la cabeza. Y luego fue por todo Israel y le mostró al mundo entero lo que Dios había hecho. Le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios había hecho. Y Dios le dio una gran victoria. ¿Por qué? Porque un joven se levantó. Un joven se levantó, un joven como David. En 1 Samuel 18, 7 al 9, David se convirtió en un héroe nacional. He became a national hero. ¿Por qué? Porque, joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Tenemos a otro joven en la Biblia llamado José. José, ustedes conocen la historia, tenía un sueño. Quería, ser usado por Dios. Tenía un sueño. Sin embargo, además de eso, tenía unos hermanos. Y esos hermanos le tenían envidia. Le tenían celos. Sus hermanos tomaron a José y hicieron un hoyo bien grande. Y ahí echaron a José para matarlo. Uno de sus hermanos dijo, no lo matemos. Lo sacaron del hoyo y lo vendieron, hermanos. Lo vendieron a un grupo conocido como los ismaelitas. Y los ismaelitas tampoco lo quisieron y fueron y lo vendieron hacia adelante. Lo vendieron a Potifar. Potifar era capitán de la guardia de Faraón. Y ahí mientras José estaba en la casa de Potifar, la Biblia enseña, jóvenes, que Dios estaba con José. Dios estaba con él. Y mientras estaba allí en la casa de Potifar, la esposa de Potifar se enamoró de José. Y en una ocasión quiso seducirlo y quiso que se acostaran, pero José se fue huyendo y ella tomó el abrigo de José y se lo agarró, se lo quitó. Y luego tomaron a José joven y lo echaron en una cárcel. Pero joven, ¿sabes qué? Dios estaba con José. Más adelante, joven, mientras él estaba en la cárcel, un día Faraón tuvo un sueño y no había quien le interpretara ese sueño. Sin embargo, tomaron a José. Lo sacaron de la cárcel, lo llevaron delante del rey y allí José le contó al rey su sueño. Y en cuestiones de minutos, jóvenes, José se convirtió en primer ministro, se convirtió en el gobernador allí en Egipto. Y cómo Dios usó a José. ¿Por qué? Porque era un joven que se levantó. Era un joven que tenía un sueño. Y joven, en esta tarde, joven, quiero recordarte, joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Oh, nos hace falta jóvenes que se alejen del mundo y que se levanten por Cristo. El problema de muchos jóvenes es que no están serios con Dios. Vienes a una conferencia como esta, Dios te habla, pero tú no estás en serio con Dios. Joven, yo reconozco, hubo tiempos en mi vida donde yo no estaba en serio con Dios. Vivía con un pie en la iglesia y estaba con otro pie en el mundo. Y joven, es la manera más miserable para uno estar. Jóvenes que viven de esa manera viven vidas miserables. Dios, Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Joven, quiero animarte en esta tarde. Hey, joven, a ti te digo, levántate. Hace falta jóvenes que se pongan en serio con Dios. Hoy, la vida cristiana no es un juego. Joven, ponte en serio con Dios y Dios se pondrá en serio contigo. La razón por la cual Dios no está en serio contigo, joven, es porque tú no estás en serio con Dios. Tú tomas las cosas de Dios como si fueran un juego. Ni siquiera te importa la iglesia, ni siquiera te importa la palabra de Dios, ni siquiera te importa orar. Estás más interesado en las cosas de este mundo antes de las cosas de Dios. Y joven, quiero animarte en esta tarde. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Levántate, joven, porque no hay nada más grande, nada en esta vida se compara a servirle a Dios. Hace poco alguien me dijo allá en mi pueblo, me dijo, mira, ¿por qué no corres para alcalde? Y yo le dije, pues si yo corro para alcalde estaría tomando un paso hacia abajo. No hay nada más grande que servirle a Dios. ¿Alguien me está escuchando? No hay nada más importante que servirle a Dios. Y cada joven aquí en esta tarde, hey, tú puedes ser un siervo de Dios. Dios sí puede usarte, pero hace falta jóvenes. Hoy a ti te digo, levántate. Joven, levántate. Se cuenta la historia de un padre. Estaba con su hijo
Y su hijo le dice: papi, yo quiero saber cuán grande es Dios. Papi, por favor, enséñame cuán grande es Dios. Y el papá le dijo: mijo, Dios es grande. Otra vez el niño insistía: pero papi, no entiendo. Papi, por favor, explícame cuán grande es Dios. El papá le dice: mijo, ¿tú ves ese avión? Y el niño le dice: sí, papi, yo veo el avión. Luego le dice el papá al hijo: así de grande es Dios. Y luego vino el niño y dice: wow, Dios es grande. Wow, mira ese avión, Dios es grande. Luego el papá tomó a ese niño y se lo llevó al aeropuerto. Y cuando llegaron al aeropuerto, llegaron bien cerca del avión y empezaron a tocar el avión. Y el niño tocó el avión. Wow, mira este avión. Y el papá le dice: mijo, ¿tú ves ese avión? Así de grande es Dios. Y el niño dice: wow, Dios es grande. Lo puedo tocar, lo puedo sentir. Wow, Dios es grande. Luego el papá le dijo: mijo, mientras más cerca tú estés de Dios, más grande será Dios en tu vida. Pero mientras más lejos tú estés de Dios, más pequeño será Dios en tu vida. Y muchos jóvenes viven la vida lejos de Dios. Y por eso para ti Dios es algo pequeño. Por eso es que a Dios tú le das tu mediocridad. Aquí hay jóvenes que quieren vivir su vida solamente para ellos. Y tienes tus sueños y tus planes y tus metas y tus decisiones y tu carrera y tu futuro y tu dinero y lo que tú quieres lograr y vives de acuerdo a tus planes. Pero quiero que sepas, jóvenes, que los planes de Dios para tu vida son mucho más grandes que los planes que tú tengas para tu vida. Pero hace falta jóvenes que se levanten. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Lamentablemente estás lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estás muy cerca del mundo. Estás cerca del mundo. Y mientras tú sigas cerca del mundo y mientras tú sigas, joven, atado a las cosas de este mundo, nunca Dios será grande en tu vida. Mientras a ti te importe más Facebook que el book de Dios, la palabra de Dios, Dios nunca será grande en tu vida. Mientras a ti te interese más el teléfono que la palabra de Dios, joven, Dios nunca será grande en tu vida. Mientras tú vivas esclavizado al pecado, al vicio, a lo que el mundo te ofrece, Dios nunca será grande en tu vida. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Oh, cuánto hace falta jóvenes que se levanten por Cristo. Otro joven en la Biblia que vimos un poquito acerca de José, vimos a David. Otro joven, vemos a Daniel. Daniel capítulo 1. No tienen que buscar, la Biblia dice, ahí por el verso 8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La razón por la cual muchos jóvenes hoy día no le sirven a Dios de lleno, no se entregan a Dios, es que te has contaminado. Y vives de acuerdo a la corriente de este mundo. Pablo le escribió a los romanos y les dijo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Joven, quiero que sepas que el mundo te conforma. Religión te reforma. La educación te informa. Pero solo Cristo te transforma. Y hace falta jóvenes. Joven, a ti te digo hoy, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Daniel era un joven de convicciones. Hoy en día me da tristeza ver jóvenes que no tienen convicciones. Jóvenes que se dejan llevar por el viento. Y el viento sopla para acá. Y por ahí van. Y por ahí van. Y aquel se pinta el pelo y tú te pintas el pelo. Y aquel se mete afeminado y tú te metes afeminado. Y aquella se enamora de una muchacha y tú también te enamoras de una muchacha. Y aquel se pone una pantallita y tú te pones una pantallita. ¿Por qué? Porque donde el mundo sople, para ahí tú vas. Hace falta jóvenes que tengan convicciones.
Jóvenes que se paren firmes. Jóvenes que no tengan miedo al mundo. Jóvenes que no tengan miedo a lo que el mundo ofrece. La Biblia dice, joven, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Joven, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. En Isaías capítulo 6 había un joven, se llamaba Isaías, y Dios necesitaba a alguien que predicara. Y Dios le dijo a Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? Y luego dijo, ¿y quién irá por vosotros? Isaías, hermanos, miró a su alrededor, miró a su derecha, no vio a nadie. Miró a su izquierda, tampoco vio a nadie. Miró al frente, no vio a nadie. De repente levantó sus manos a Dios y dijo, heme aquí, envíame a mí. Si nadie quiere ir, yo voy. Si nadie quiere servirte, yo voy. Si nadie quiere responder al llamado de Dios, yo lo hago. Si nadie quiere predicar la palabra, yo lo voy a hacer. Si nadie quiere ser un ganador de almas, pues yo lo voy a hacer. Si nadie quiere servir en la iglesia, yo lo voy a hacer. Si tengo que ser el único joven que se levante por Cristo, pues yo lo voy a hacer. Joven, a ti te digo, levántate. Yo recuerdo años atrás, Dios puso un deseo en mi corazón de ir a Puerto Rico. Y respondí al llamado de Dios. Comenzamos en Puerto Rico en el año 1998. Y recuerdo, jóvenes, que una tarde estábamos ahí visitando una ruta y encontramos a una jovencita llamada Melissa. Y Melissa vino a la iglesia por primera vez. Y Melissa fue salva. Y Melissa fue bautizada y comenzó a crecer fielmente allí en la iglesia. Y un día invitamos a Melissa que fuera con nosotros allí a una conferencia de jóvenes allí en la primera iglesia bautista en Hammond, Indiana. Y Melissa aceptó ir y fue. Y Dios tocó su corazón. Le tocó el corazón a esa joven. Y después, más adelante, esa joven decidió ir a Hiles Anderson College. Y ahí estuvo por 4 años en Hiles Anderson College. La pasó bien difícil, pero no se rendía. Ella seguía luchando. Varias veces se enfermó, pero ella seguía adelante, seguía luchando. Después recuerdo cuando Melissa se graduó del colegio y vinimos a su graduación y más adelante, ¿verdad? Tuvo la bendición de casarse con un pastor de jóvenes. Melissa, ¿te puedo usar? Ponte en pie, por favor, mija. Ven aquí. Yo a veces me pregunto, ¿dónde estaría Melissa si no hubiésemos ido a Puerto Rico? ¿Dónde estuviera Melissa si no hubiésemos dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí? Melissa se casó con Daniel Contreras. ¿Quién iba a pensar yo? ¿Qué iba a pensar yo que un día ella estaría casada con el capitán de Team Challenger? ¿Qué pensaba yo que iba a casarse con un siervo de Dios? Y cómo Dios la ha usado a todos los años. Así como Melissa, hay decenas de jóvenes de nuestra iglesia que hoy día le sirven al Señor tiempo completo en algún lugar. Gracias, Melissa, Dios te bendiga. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Tú no tienes que vivir en la esclavitud del mundo. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, si tienes su Biblia, ahí conmigo a Juan capítulo 6, corriendo. Joven, a ti te digo, levántate. Mire ya en sus Biblias Juan capítulo 6, un solo versículo. Miren el verso 9. Miren el verso 9, jóvenes. En el verso 9,
encontramos una historia. Donde quiera que Cristo iba, jóvenes, le seguían multitudes. En este caso, la Biblia no enumera cuántos habían. Escuchen esto, jóvenes. La Biblia sí dice que habían 5,000 hombres. En otros textos paralelos dice que 5,000 hombres sin contar las mujeres y niños. Si todos tenían una esposa, pues habían 5,000 esposas. Y si todos tenían 1 o 2 hijos, tal vez habían 20,000 personas allí. No, si eran mexicanos, yo creo que habían 100,000 personas ahí fácil. Pero mira lo que dice en el verso 9. Tanta gente que había allí. Pero mira lo que dice el verso 9. Las primeras palabras. Dice, aquí está un muchacho. Aquí está un muchacho. Aquí está un joven. Escúcheme. La necesidad era que Cristo quería alimentar a estas personas antes de enviarlos a su casa. Pero necesitaba jóvenes. Necesitaba alimentarles. De todas las multitudes que estaban allí, solamente había un joven, un muchacho que tenía 2 peces y 5 panes. Eso es todo lo que tenía. Escuchen esto, un muchacho. La Biblia no lo describe como un joven, lo llama un muchacho. Un teenager se puede decir de 13 años para arriba. Pero este era un muchacho, tal vez tenía 12 años. Escuchen esto, jóvenes. Ese joven tomó esos panes y tomó esos peces y se los dio al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo los bendijo y dio gracias. Y la Biblia enseña que todos pudieron comer. Dice la Biblia que todos se saciaron, todos se llenaron, todos fueron alimentados. Escuchen esto. Después de allí, jóvenes, sobraron 12 canastas. Dios tomó lo que Él dio, alimentó a muchos y sobraron 12 canastas. Dios multiplicó lo que Él dio. Yo me pregunto cuántos jóvenes, joven, tú estás aquí, pero tú tienes algo que Dios quiere usar. Tú estás aquí, joven, pero tú tienes algo en tus manos que Dios quiere usar. Así como Moisés tenía una vara, Dios la quiso usar. Dios también quiere usar tu vida, joven, joven. A ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué estás dispuesto a darle a Dios? ¿Estás dispuesto a darle a Dios lo que tienes? ¿Estás dispuesto a tomar esos 2 peces y 2 panes que Dios te ha dado y usarlos para el Señor? Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. A lo mejor lo que tienes no parece mucho, pero si Dios toma lo que tú le das, joven, lo que tú pones en las manos de Dios, Dios puede multiplicarlo, joven, y usarte en gran manera. Pero hace falta un joven que se levante. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, levántate. Joven, levántate. Se cuenta la historia de un rey allá en India. Y ese rey se le acercó a un pobre mendigo. El pobre mendigo se quedó sentado y mirando mientras el rey se le acercaba. El rey tenía una escolta bien grande, un séquito bastante grande. Y cuando llegaron allí donde estaba el mendigo, el rey tenía unos caballos que lo jalaban y se apeó de su carroza y caminó despacio hacia donde estaba el pobre mendigo. Cuando el pobre mendigo vio al rey, el rey le pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Y el pobre mendigo dice, tengo en mis manos un plato de arroz. Es todo lo que tenía, un plato de arroz. Y el rey le dice a ese pobre mendigo, dale de tu arroz al rey. Dale de tu arroz al rey. Y mientras el pobre mendigo miraba su arroz, él le dijo al rey, rey, lo siento, pero esto es todo lo que yo tengo. Yo no te puedo dar de mi arroz, esto es todo lo que yo tengo. Y el rey seguía insistiendo, por favor, dale de tu arroz al rey. Por favor, joven, dale de tu arroz al rey. Y el pobre mendigo decía, no, este es mi arroz. Esto es todo lo que yo tengo. Yo no te puedo dar mi arroz, tú eres el rey. Tú tienes caballos, tú tienes un palacio, tú tienes sirvientes, tú eres rico. ¿Por qué me pides de mi arroz? No, este es mi arroz. Y el rey seguía, por favor, dale de tu arroz
al rey. Finalmente, el pobre mendigo, de una manera bien egoísta, tomó 2 granos de arroz y se los dio al rey. Y el rey tomó el arroz, se volteó y se fue. Y el pobre mendigo miraba mientras el rey se iba. Los caballos, su carroza, sus riquezas, su séquito, allí se iban. Y el pobre mendigo ahí con su arroz. ¿Qué se cree este rey pidiéndome mi arroz? Esto es todo lo que yo tengo. ¿Quién se cree este rey que es pidiéndome mi arroz? Y mientras comía su arroz, de repente miraba su plato. Y en la parte baja del plato, allí en lo más profundo del plato, él vio algo que brillaba. Él vio algo que brillaba y metió su mano, joven, y sacó 2 monedas de oro puro. 2 nuggets of gold. Lo sacó de ahí en su plato. Y luego él se preguntaba, ¿de dónde vino este oro? ¿De dónde vinieron estas monedas? Dijo, espérate, yo le di mi arroz al rey y el rey a cambio me dio 2 monedas de oro. Yo le di mi arroz al rey y el rey me dio 2 monedas de oro. El pobre mendigo empezó a gritar, ojalá le hubiese dado todo mi arroz al rey. Muchos jóvenes, algún día tú estarás delante del Señor, porque tú eres salvo, irás al cielo. Pero cuando estés delante del Señor, estarás avergonzado, porque te vas a desear haberle dado todo tu arroz al rey. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Hace falta jóvenes que se levanten algún día. Hace falta jóvenes que se levanten y prediquen la palabra como predica el pastor Fernández. El pastor Fernández nos está pasando una antorcha. El pastor Fernández ha dado su vida por su generación y por nuestra generación. Ha dado todo por nosotros, entregó todo su arroz al rey. Hace falta jóvenes ahora que tomen esa antorcha que el pastor Fernández nos está pasando y digan, yo también voy a tomar esa antorcha y voy a correr con ella y se la voy a pasar a la próxima generación. Joven, dale tu arroz al rey. Joven, a ti te digo, levántate. En esta tarde, joven, el Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Hay millones que en pecado mueren. Escuchad su llanto de dolor. Acudid con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá, o envíame, Señor? Pronto el tiempo de la siega pasa. Pronto iremos al celeste Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga, hiciste bien. Cuando el trozo de carbón ardiendo al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió, joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Vamos a orar, cabezas bajas, ojos cerrados. Habrá un joven que dirá en esta tarde, Pastor Martínez, Dios ha hablado a mi corazón. Dios me ha hablado esta semana. Dios ha hablado a mi corazón. Joven, si tú eres ese joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. El piano va a tocar. Vamos a hacer una invitación. Dios te ha hablado esta semana. Dios te ha hablado esta semana. El altar está abierto. No espere. Joven,
a ti te digo, levántate. Joven, joven, a ti te digo, levántate. Joven, 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 a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Resplandece, brilla por el Señor. ¿Quieres tú seguir a Cristo y la cruz por Él llevar? ¿Quieres el orgullo y gloria de este mundo abandonar? Oh, si yo quiero seguir a Jesús, será mi gloria llevar la cruz. Su luz radiante mi senda alumbrará, y fiel hasta el fin mi vida a Él será. Joven, joven, joven que me escucha, joven, si tú joven, a ti te digo, levántate. Joven, levántate, joven, levántate. No esperes que otro se levante. Joven, levántate. Tú tienes algo que Dios quiere. Tú tienes algo que Dios quiere. Tú tienes unos peces, joven, en tus manos que Dios quiere usar. Tú tienes una onda, tú tienes unas piedras que Dios quiere usar. Joven, a ti te digo, levántate. Sansón, ¿qué tienes en tu mano? Tengo una quijada de un asno. Pues úsala para Dios. Y con esa quijada pudo matar a más de 1000 filisteos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Joven, joven, a ti te digo, levántate. Joven, levántate. Levántate, joven. Joven, levántate. Tu nación necesita que te levantes. Tu país necesita, joven, que te levantes. Joven, joven, a ti te digo, levántate. Levántate. Algunos de nosotros tratamos de levantarnos en nuestra generación. Yo tenía miedo ser pastor. Yo tenía miedo de entregar mi vida a ser predicador. Pero vi y dije, alguien tiene que levantarse. Y yo dije, Señor, no es mucho, pero heme aquí. Heme aquí. Nunca soñé que Dios me usara de la manera que Él me ha usado para su gracia, para impactar mi generación. ¿Dónde estarán los jóvenes que se levanten en esta generación para servir al Señor tiempo completo? ¿Dónde están los pastores del futuro? ¿Dónde están los pastores de jóvenes del futuro? ¿Dónde están los misioneros del futuro? ¿Dónde están las siervas del Señor de tiempo completo del futuro? ¿Dónde estás? Si tú te entregaste ayer o te entregas hoy para servirle tiempo completo, ponte de pies ahí mismo, ponte de pies, ponte de pies, ponte de pies. Levántate, joven, levántate, levántate, joven, levántate. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Amén. Así mismo, así mismo, así mismo, así mismo, así mismo, así mismo, así mismo. Entrégale tu vida al Señor. Dile, Señor, heme aquí. Si yo puedo ser pastor, yo no sé cómo. Yo tenía miedo, yo tenía pánico. Un muchachito de 17 años podía pararse en público, pero yo dije, Señor, aquí tengo miedo, pero aquí voy. Levántate, joven. Levántate. ¿Quién más? ¿Quién más? Te voy a pedir que pases aquí a la plataforma. Pasa aquí adelante, pasa. Brother Andy, if you can come up here and talk to them too, and others. Brother Carlos, you feel free. Come up to the platform. Come up here. Así mismo vienen. Así mismo vienen. ¿Quién más? ¿Quién se va a unir a ellos? ¿Quién se va a unir a ellos? ¿Quién más? Ven, no esperes. No esperes. ¿Quién más? Amen, 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 amen. ¿Quién más? Así mismo. Que Dios te bendiga, mi hija. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Únete a esto aquí adelante. No sé si algo, hermano Carlos, will take their names.
¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Los mismos pastores pueden tomar los nombres también, hermano Carlos. También todos, las muchachas, pastores, Janet, you can come up here too. Otros pueden ayudar a tomar nombres. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pide permiso, con permiso, con permiso. Ven aquí adelante, ven aquí adelante. Dios te está llamando. Diga, excuse me, come up here, come on. Excuse me, God is calling. I'm surrendering, I'm coming. Here it is. Amen, 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 amen. Amen. Who else? Amen. That's awesome. Who else? ¿Quién va a coger la antorcha? ¿Quién va a cargar con ella? ¿Quién se va a hacer los próximos líderes del cristianismo? Yo creo que el privilegio de ser pastor es más grande que ser presidente. Más grande que ser doctor, abogado, licenciado, arquitecto. No hay nada más grande que poder servir al Señor. Anyone else? Anyone else? This is your chance. This is your chance. God bless you, son. God bless you. Oh, amen. Amen. God bless you. Anyone else? Anyone else? You sure? I'm going to be ending. Don't say, oh, I wish I would have. Is it fear stopping you? Huh? Don't let fear stop you. Be courageous. No deje que el miedo te pare. Sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y dice, Señor, yo no sé cómo, pero aquí estoy. God bless you, buddy. God bless you. That's awesome. God bless you. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Venga. Otro más, otro más, otro más. Amén. Amén. Otro más. Otra más. Otro más. Quiero terminar, pero siguen viniendo. Yo sé, tú estás luchando en tu corazón ahora mismo. Sí, no, sí, no. Y tú estás luchando y el miedo te quiere parar. Y yo no sé si yo pueda. No, tú no puedes, pero tu Cristo puede. Okay, come on, hurry. I want to end it. Amén, otra más. Otra más. Otro más. Amen. Amen. Eso es todo. Si nadie viene, termino. Si tienes que venir, apúrate porque ya terminamos. This is your chance. This is it. Padre, gracias por todo esto que han venido. Gracias por cada uno en el altar, que ha venido al altar a hacer decisiones. Y gracias por esto que se entrega a tiempo completo. Pero todos debemos servirte, todos debemos pararnos por ti, todos debemos levantarnos
salir del mugre, salir del lodo y levantarnos y salir como un cohete hacia el espacio. Hay gran altitud, hay grandes cosas que tú quieres lograr con tantos jóvenes aquí. Pero están ahí estancados en el mugre, estancados en el lodo. Ayúdalo a que salgan, levanten y resplandezcan en este mundo. Oh Señor, llévalos a gran altura para tu honra y tu gloria. ¿Qué iba a pensar yo con un muchachito con tanto miedo y temor de pararse en público? Tú cogieras y usaras este lodo para traerte honra y gloria a ti. Y Señor, tú quieres usar a cualquiera aquí que diga solo heme aquí. Estos que se entregan a tiempo completo, los demás, todos. Te pido que todo joven salga de aquí queriendo salir de ese mugre del pecado y levantarse y brillar para ti. Que en vez de ser usado por Satanás para guiar gente al camino de pecado, sean usados por ti para guiarlo a tus pasos. Úsanos, Señor, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento, excepto los que están en la plataforma. Los que están en la plataforma, quédense aquí, por favor. Quédense aquí. Que todo en tu familia te respalden. Mi papá era un buen hombre, pero él no me respaldó. Él me dijo a mí, si tú quieres ser arquitecto, te pago la universidad. Si quieres ser pastor, arréglatela como puedas. Y yo dije, papá, ¿me das permiso de ser pastor? Si tú quieres hacer esa tontería, ya tú. Un hombre supuestamente cristiano. Pero no espere que yo te pague nada. Ahora, si quieres ir a la universidad para arquitecto, te lo pago todo. Y está bien, papá, gracias. Y yo fui a la universidad para prepararme a ser pastor a House Anderson College. No me dieron ni un centavo, pero Dios me cuidó. Eso fue en el 70. En el 88, 18 años después, House Anderson College me honra con un doctorado. Y me da un doctorado. ¿Y quién estaba presente? Mi papá. Y después del doctorado vino mi papá a mí y me dijo, hijo, escogiste bien. Escogiste bien. Perdóname por no respaldarte. Eso me valió más a mí que el doctorado. Que mi padre al fin de 18 años dijo, I'm glad you did what you did. So, a veces no tiene el respaldo de gente que tú esperas, pero tú sigue a Dios. Tú haz lo correcto. No te preocupes cómo, Dios provee y Dios cuida. Pero sabes una cosa, aquí tenemos una linda iglesia que Dios nos ha dado. Esta iglesia ha crecido, un grupito de 80 personas hace unos 15, 16 años, lo que Dios ha hecho. Pero eso no es posible si no hay montones de hombres y mujeres que respaldan al pastor, que ayudan al pastor. No solo somos nosotros que estamos tiempo completo, es otro. Y si esta generación va a ser alcanzada, no va a ser alcanzada por estos, va a ser alcanzada por estos. Todos. No, esos se han levantado para tiempo completo. Pero ¿cuántos se levantarían y decían, hey, yo voy a vivir por Cristo, yo voy a servir a Cristo, yo voy a hacer ayuda en mi iglesia, y yo me voy a envolver en mi iglesia, y yo no quiero ser usado por el diablo para guiar para mal, yo quiero ser usado para Dios para guiar para el bien? Sí batallamos con nuestra carne, el diablo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores por medio de Él. ¿Dónde están esos jóvenes que dirían, yo me levanto también
para ayudar en mi lugar donde Dios me ha puesto, en mi iglesia donde Dios me ha puesto. ¿Dónde están esos jóvenes? Empieza, levántate. ¿Dónde están? El resto de ustedes van a servir al diablo. ¿A quién van a servir? ¿A quién dice, yo voy a servir a Cristo, yo voy a levantarme por Cristo, yo voy a pararme por Cristo, yo voy a hacer por Cristo? All right, don't get up because everybody else did, because you're making a vow. Tú has decidido seguir a Cristo. So, cuando otros te quieran guiar hacia acá, tú dices, no, excuse me, this way. No, but come on, man, this way. Sé un líder. Líder para bien. No que te lleven para el mal y, hey, you know why so many of you go into sin and with a crowd? You're insecure. Tú eres inseguro. Ok, para caerle bien, porque no quiero caer mal, sí está bien. Son líderes. Son líderes. Dile, no, excuse me, no. We're not going that way, we're going this way. No, we're going this way. Stand. Sé valiente. Y sé un líder para el bien. Señor, gracias por todos estos jóvenes, por todos los que están de pie en toda la casa, en la plataforma o aquí en el auditorio. Ayúdanos, Señor, a todos pararnos por ti, ser líderes por ti, esforzarnos y ser valientes, tener un impacto, ser jóvenes usados como un José, como un Daniel, como unos jóvenes hebreos. Oh, Señor, como David, como tantos, como Esther, tantos que fueron usados por ti, porque se pararon contra la corriente y tuvieron un impacto. El joven que el mundo mueve no va a mover al mundo. Pero el joven que el mundo no puede mover, él va a mover al mundo. Él va a impactar al mundo. Ayuda a estos jóvenes en el precioso nombre de Cristo. Amén. Gracias, jóvenes, gracias. Todos ustedes pueden tomar asiento. Gracias, muchísimas gracias.